Queridos hermanos, qué bendición estar aquí en la casa del Señor y una vez más tener el privilegio de predicar la palabra de Dios. Sabe que la dicha más grande de mi vida ha sido predicar, ¿verdad? La palabra de Dios y mucho más atrás de este púlpito, ¿verdad? Dios ha usado grandes hombres del ayer a predicar atrás de este púlpito y para mí, ¿verdad? A veces yo llego a este púlpito y digo, man, ¿quién soy? ¿Verdad? Pero Dios es bueno, hermanos, Dios es bueno. Como muchos de ustedes saben, Dios me ha llamado a pastorear una iglesia en Nueva Jersey. Y la primera semana de octubre vamos a ir, yo y mi esposa, mi familia, y vamos a estar moviéndonos para allá. Esta no va a ser la última vez que voy a predicar aquí, todavía voy a predicar una vez más y de aquí en el futuro espero que no sea la última vez que predique aquí, ¿verdad? Por los últimos años, la última década ha sido una bendición poder servir a esta iglesia bajo el hombre de Dios, nuestro pastor Andy Gómez, ¿verdad? Y honestamente yo tengo una admiración para nuestro pastor, ¿verdad? Es un hombre de Dios y qué gran hombre de Dios y siervo de Dios Dios nos ha dado juntamente con su esposa y su familia. Y hermanos, la dicha más grande de mi vida, aparte de poder predicar atrás de este púlpito, es poder servir en esta iglesia. Hay muchos de ustedes que conozco por mucho tiempo, ¿verdad? Y han sido como una familia para mí. Somos familia en Cristo, ¿verdad? Pero han sido como unos segundos papás, unas segundas mamás para mí, ¿verdad? Cuando estuve aquí en el colegio, flaquito, ¿verdad? Sin dinero para ir a comer, me daban comida y wow, ha sido una bendición, hermanos, y realmente voy a extrañar, pero no los voy a dejar, ¿verdad? Vamos a venir para atrás y seguido las conferencias y todo lo que es, ¿verdad? Pero amo esta iglesia de todo corazón y sinceramente le digo eso, amo a cada uno de ustedes. El privilegio más grande para mí es poder servirles a ustedes, estar aquí con ustedes y predicar la palabra de Dios. Bueno, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4, quiero que miramos aquí lo que dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo capítulo 4, y quiero que miren una parte aquí de la palabra de Dios, comenzando del versículo 14, dice la palabra de Dios lo siguiente: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y después dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. Vamos a orar y voy a hacer una oración. Ya sé que ya oramos, pero voy a hacer una oración más para que Dios bendiga el mensaje. Padre, una vez más venimos ante ti, Señor. Y Padre, te pido, Señor, que uses mi mente, uses mis labios, Señor, para predicar lo que tú deseas que tu iglesia escuche. Señor, ciertamente tú has puesto esto en mi corazón y, Señor, me has dado este mensaje, no viene de mí. Y tú bien sabes, Señor, que son tus palabras, Señor, es tu palabra siendo predicada. Usa al Espíritu Santo, Señor, que obre en los corazones de los hermanos, Señor, y que tu palabra sea exaltada esta noche, Señor. En nombre de Cristo Jesús le pido, se lo pido, amén. En esta pequeña porción de la Biblia, al final de la segunda carta a Timoteo, Pablo da una advertencia sobre este hombre llamado Alejandro. La palabra de Dios ahí dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Ahora, ¿quién es este hombre llamado Alejandro? ¿Qué eran los muchos males que le causó a Pablo? Bueno, la primera mención posiblemente de este hombre llamado Alejandro el calderero aparece en el libro de Hechos, capítulo 19. Durante su viaje a Asia, Pablo se encontró con algunos griegos que se oponían a su predicación porque perjudicaba sus negocios. Un hombre llamado Demetrio, y ahorita vamos a leer en Hechos capítulo 19, era un platero de Éfeso que fabricaba los santuarios de plata a la diosa Diana. Y a su vez también le daba negocio a muchos otros obreros de la zona. A medida que la iglesia de Éfeso crecía, las ventas de los santuarios de idolatría disminuían porque, bueno, Pablo estaba predicando en Éfeso y entre más ganaba gente para Cristo, más gente dejaba los ídolos y era algo negativo para esta ciudad porque ellos hacían su dinero de estas estatuas, la diosa Diana que ellos hacían. Pero lo que pasa aquí en la historia es que Demetrio reúne al pueblo, a estos artesanos, y los incita. Y si me acompañan allí a Hechos capítulo 19 y versículo 25, quiero que miren aquí lo que dice la palabra de Dios. Dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza.
Y versículo 26 de Hechos 19 dice, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Versículo 28, cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, les enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido, y sacaron de entre la multitud a Alejandro empujándole a los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, queriendo hablar en su defensa ante Pablo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. La primera mención de este hombre llamado Alejandro era en esta ciudad llamado Éfeso, precisamente donde Timoteo estaba pastoreando. Y Pablo por esa razón tal vez le advierte a Timoteo, allí en Éfeso, Timoteo, hay un hombre llamado Alejandro que me causó muchos malos, ten cuidado de ese hombre. Ahora, no menciona mucho la Biblia de este hombre llamado Alejandro, pero tal vez cuando Pablo estaba predicando en esta ciudad de Éfeso, Pablo estaba predicando el evangelio, y tal vez este hombre llamado Alejandro recibió a Cristo, pero aquí miramos en la historia que estaba entre sí y entre no, y podemos mirar que tal vez era uno de esos cristianos wishy-washy, ¿verdad? Pero que todavía quería seguir en el mundo, pero que quería servir a Dios, ¿verdad? Pero la segunda mención que miramos de este hombre es en la primera carta a Timoteo. Si me acompañan a primera de Timoteo, capítulo 1. Y quiero que miremos aquí la segunda mención de este hombre llamado Alejandro. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Noten lo que Pablo le dice a Timoteo, que está pastoreando en esta ciudad llamada Éfeso. ¿Verdad? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente. ¿Ya estamos ahí, hermanos? 1 Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y después del versículo 20 menciona cuáles son aquellos que naufragaron de la fe. Dice, los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí miramos la segunda mención de este hombre llamado Alejandro. Dice que era un hombre que recibió a Cristo, pero dice que se naufragó de la fe, y ahora que se naufragó de la fe, dice que Pablo lo entregó a Satanás para que aprenda no a blasfemar. Ahora, este hombre era un hombre creyente que naufragó de la fe y comenzó a causarle daño a Pablo, el hombre de Dios. Ahora, no sé qué era el mal que le causó a Pablo. La Biblia no menciona nada de los males que le causó, pero Pablo da el testimonio que este hombre le causó muchos males, pero tal vez comenzó a criticar a Pablo. No sé qué era el mal que le causó a Pablo. Tal vez comenzó a estorbar su liderazgo, creyendo que él debería haber sido el pastor en vez de ese joven llamado Timoteo. Yo no sé, tal vez comenzó a hablar mal de la doctrina que estaba enseñando Pablo, y agarró un grupo de hermanos allí en la iglesia y comenzaron un grupo a hacer tacos del pastor. Yo no sé qué era el mal, ¿verdad?, que le hizo, y tal vez agarró hermanos y comenzó un grupo, y de ese grupo causó una división en la iglesia. Ahora, la Biblia no menciona eso, pero sí dice que le causó muchos males. Y tal vez de ese grupo que agarró este hombre llamado Alejandro, tal vez de eso creó una división y le causó mucho mal a Pablo. Tanto mal le causó a Pablo que Pablo tuvo que mencionarlo en la segunda carta a Timoteo, ¿verdad? Y lo menciona 2 veces, en la primera y en la segunda. Ahora, iglesia, esta noche quiero razonar con ustedes, ¿verdad?, que a veces nosotros somos usados por Satanás a causar daño a la iglesia
que ser de beneficio a la iglesia a través de la mala actitud y el no respaldar lo que bíblicamente es llamado nuestro pastor. Creamos nuestros círculos para hablar mal del pastor. En nuestros corazones sentimos una oposición a los mensajes del hombre de Dios. Criticamos las decisiones del pastor, y hasta hay otros que están aquí que tal vez doctrinalmente no están de acuerdo con la posición del pastor y la Biblia, pero ahí siguen. Aquí vienen a la iglesia y en vez de ir a otra iglesia que según ellos piensan que predican la verdad, ¿verdad? Y no llegamos a entender que a veces somos engañados y manipulados por Satanás para cumplir los propósitos de Satanás en esta iglesia. Satanás usó a Pedro y Satanás también puede usarnos, y tenemos que entender esto bíblicamente, hermano. Satanás a un hijo de Dios no puede poseer, pero sí puede influenciar para mucho mal en la iglesia y mucho más al hombre de Dios. Quiero que vayan a Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, versículo 21. Pablo dice de este hombre llamado Alejandro: me ha causado muchos males. Mateo capítulo 16, versículo 21. Quiero que miren aquí lo que dice la palabra de Dios. Mateo 16, versículo 21. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Noten esto. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a recomendarle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mis queridos hermanos, debemos tener cuidado de no ser una piedra de tropiezo por medio de Satanás al hombre de Dios. Tenemos que entender que la voluntad de Dios para las iglesias es tener un pastor, hermanos, y gloria a Dios que tenemos un pastor que predica la palabra de Dios. Gloria a Dios que tenemos un pastor que está siendo usado por Dios, pero tenemos que tener cuidado de no ser usados para Satanás para estorbar al hombre de Dios, ¿verdad? Quiero que vayan a Hebreos capítulo 13. La voluntad de Dios para las iglesias es tener un pastor. Usted y yo necesitamos un pastor, y mucho más un pastor que es usado por Dios, mis queridos hermanos. Hebreos 13, versículo 7. Quiero que vayan a Hebreos capítulo 13, versículo 7. Quiero que miren aquí Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13, versículo 7. Dice la palabra de Dios lo siguiente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Aquí la palabra de Dios está diciendo: debemos de mirar a nuestro pastor y imitar su fe. Y el versículo 17, brinquemos a versículo 17, dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí dice la palabra de Dios: debemos de obedecer a vuestros pastores, y no solamente obedecer, pero sujetarnos a nuestros pastores. Sabes que Dios ha puesto pastores en la iglesia para llevar adelante la iglesia, para que Dios bendiga la iglesia a través del siervo de Dios, para que Dios a través de su siervo nos instruya, nos guíe, nos reprende, nos enseñe, para que a través de ellos Dios nos pueda hablar la palabra de Dios. Quiero que vayan a 1 Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1. Corramos a 1 Timoteo, y esto todo es introducción para que entiendan el mensaje y la bendición de tener un pastor y qué son los deberes de un pastor. Y la voluntad de Dios es que la iglesia tenga un pastor, para que el pastor nos pueda instruir y para que Dios pueda hablarnos a través del hombre de Dios. 1 Timoteo capítulo 1, y quiero que miren versículo 3. Mira lo que dice Pablo aquí a Timoteo, este pastor joven. Dice: como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a alguno que no enseñe diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Aquí el encargo de Timoteo como pastor era que enseñara sana doctrina, que predicara la palabra de Dios. Quiero que vayan a 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 1 de 2 Timoteo capítulo 4.
Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. La palabra de Dios dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí, hermanos, esto es el trabajo del pastor, de predicar la palabra de Dios, de reprender, de exhortar con toda paciencia y doctrina, de predicar la palabra de Dios, hermanos, y nos beneficia a nosotros tener un pastor. Y contra el hombre, nos beneficia a nosotros, hermanos, Dios bendice a la iglesia a través del hombre de Dios. Muchas veces Satanás sabe esto y nos usa a nosotros para cumplir sus propósitos en vez la de Dios hiriendo al pastor. Quiero que vayamos a Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13. Satanás sabe muy bien que el propósito para una iglesia es tener un pastor, y tal vez Satanás directamente no puede atacar el pastor, pero muchas veces Satanás va a través de nosotros para atacar al hombre de Dios. Mira lo que dice Zacarías capítulo 13 versículo 7. Zacarías capítulo 13 versículo 7. Quiero que miren aquí lo que dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Zacarías 13 versículo 7. Zacarías 13, versículo 7, mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y iré al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Aquí obviamente está hablando de la profecía de nuestro Señor Jesucristo, pero Satanás es muy astuto. Tal vez, como dije, no puede ir directamente al pastor para herirlo, pero sí puede ir a través de usted por medio de su oposición, de su crítica, de su actitud, de su chisme, de su rumor falso, para atacar al pastor. Y hermanos, esta noche tenemos que ponernos las pilas en saber discernir que Satanás ha usado a unos de nosotros, a mucha gente a través del mundo, para atacar a los siervos de Dios. Y tenemos que tener cuidado. Y si hemos de ser una iglesia que se para firme en contra de las acechanzas de Satanás, si hemos de ser una iglesia que Dios puede bendecir para alcanzar más gente para Cristo, si hemos de tener más autobuses y más rutas, si hemos de tener más clases de escuelas dominicales con maestros bendecidos por Dios, y si hemos de un día ver este auditorio lleno, tenemos que entender que somos un equipo en Cristo, unidos para una causa, y esa causa es la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y si no tenemos cuidado, Satanás viene a nuestras vidas y nos influencia y nos engaña y nos hace mirar al hombre de Dios, y comenzamos a criticar al hombre de Dios. Decimos: no, ¿por qué está haciendo eso el pastor? Y esto y esto. Y hermanos, es una bendición tener a un pastor. Pablo dijo: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Ahora tal vez usted ha sido un Alejandro, ¿verdad? Pero esta noche decida que no va a dejar Satanás que lo use, que va a ser una bendición al pastor, que va a ayudar al pastor, que va a ser una mano derecha para el pastor, que va a levantar las manos del hombre de Dios como Aarón y Ur, para que los josueces o los jóvenes tengan victoria en la batalla. Hay una encuesta que hicieron de pastores, y esta es una estadística que dice: durante y después de la pandemia, 1/3 de cristianos practicantes y naufragaron de la fe, simplemente dejaron de asistir. Dice el reporte esto: más de 4,000 iglesias cerraron en los Estados Unidos en 2020. Durante este mismo tiempo dice que más de 20,000 pastores dejaron el ministerio, y el 50% de los pastores actuales dicen que dejarían el ministerio si tuvieran otra forma de ganarse la vida. El 38% de pastores dicen querer renunciar. Ahora, qué triste cuando más que nunca necesitamos pastores, y hay muchos pastores el día de hoy que quieren renunciar, sin decir los miles que han ya dejado sus iglesias. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Aparte de leer esta estadística, es iglesias que tienen pastor, y teniendo pastor hablan mal del siervo de Dios, y lo critican y lo menosprecian y brincan su autoridad, y Satanás llega a cumplir sus propósitos a través de nosotros porque hacemos eso con el pastor.
¿verdad? Iglesia, esta noche decida no ser juguete de Satanás, no ser un instrumento en sus manos, sino sea un instrumento en la mano de Dios para apoyar a nuestro pastor, para llevar adelante la obra y el ministerio, para que un día podamos ver la grandeza de Dios en este auditorio, en esta ciudad, en este país, y una vez más ver un avivamiento. Pero qué triste, ¿verdad? Cuando iglesias están cerrando simplemente porque pastores, ¿verdad?, saben que hay gente que no los apoya, hay gente que anda criticando en vez de apoyando y levantando las manos del siervo de Dios. Esta noche, querida iglesia, quiero darle 3 áreas en que podemos ayudar al pastor en la obra de nuestro gran Dios. Quiero decirle esto, querido hermano, somos un equipo en Cristo, ¿verdad? Y entre mejor está el pastor espiritualmente y entre más ayudamos al pastor, más beneficio para usted y yo, ¿verdad? Nadie quiere ver a un pastor desanimado venir y a predicar la palabra de Dios y no ver resultados. ¿Por qué? Porque hay hermanos, ¿verdad?, que Satanás está usando para desanimar al pastor, ¿verdad? Queremos ver hermanos que levanten las manos del pastor, para cuando el pastor se levante atrás de los púlpitos, cuando los pastores se levanten atrás de los púlpitos, prediquen con una energía, prediquen con una pasión, porque saben que tenemos una iglesia que respalda a nuestro pastor, ¿verdad? Estas son las 3 áreas que podemos ayudar a nuestro pastor en la obra de nuestro gran Dios. Número 1, camine con el Señor. Número 1, simple y sencillamente camine con el Señor. Sabes que la mejor defensa para su vida espiritual en contra de Satanás es estar cerca de Dios, caminar con su Dios. ¿Cuántos cristianos no somos como Alejandro, que se han naufragado y le han causado muchos daños a su Pablo, simple y sencillamente porque no hemos caminado con el Señor? Somos carnales, con razón quieren comenzar pleito, con razón sus bocas están llenos de veneno, listos para tirar veneno en contra del hombre de Dios. Pero que Dios nos libre de ser cristianos carnales como Alejandro y caminar con Dios, acercarnos a Dios, ser cristianos espirituales, para que Satanás no nos use para destruir la casa de Dios. Vamos a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Quiere ayudar a su pastor a llegar al siguiente nivel de su vida espiritual. Bueno, camine con el Señor. No espere solamente al pastor caminar con Dios. No espere solamente los líderes caminar con Dios. Usted camine con Dios para que sea un cristiano espiritual. Lo más triste es ver cristianos carnales que solamente quieren pleito, solamente quieren chisme, solamente quieren hacer lo negativo en la iglesia en vez de apoyar y levantar la iglesia. Camine con Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Quiero que miremos aquí lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 5, 16. Mira lo que Pablo dice aquí a esta iglesia. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, mira, noten esto, es totalmente contrario a las obras de la carne. Dice, es amor y gozo y paz y paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Hermanos, ¿verdad? Muchas veces somos nosotros la razón porque Satanás usa nuestras vidas para atacar al hombre de Dios, y nada pasa en las iglesias. ¿Por qué? Porque no caminamos con el Señor y somos carnales, y acabamos de mirar las obras de la carne, que son pleitos y contiendas, y con razón venimos a la iglesia y queremos comenzar pleito, y estamos ahí analizando todo lo que hace el pastor y criticando su mensaje y diciendo, man, ¿qué está haciendo? ¿Por qué hizo eso? ¿Verdad? Pero no lo practicamos en nuestra vida, ¿verdad? Somos muy bien para criticar y analizar, somos detallistas, pero en nuestras propias vidas no somos detallistas así. Y sabemos que estamos mal con Dios, pero queremos venir a arreglar los problemas en la iglesia. Hermanos, que no seamos usados por Satanás, que caminemos con el Señor y salga esos frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz. Hermanos, ¿qué sería nuestra iglesia diferente si los cristianos caminarían con el Señor y ese fruto del Espíritu saldría? El amor, el gozo, el paz, la paciencia. Sí, pastor, aquí estamos para animarte. Sí, pastor, lo amamos. Sí, pastor, es un gozo servir con usted. Los frutos del Espíritu.
Hermanos, le pregunto, ¿está caminando usted con el Señor? ¿Son llenos del Espíritu Santo ustedes? ¿O son cristianos carnales? ¿Verdad? Les digo a cada área de este ministerio, los diáconos, ustedes son llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe que parte de los requisitos de los diáconos en Hechos era que eran hombres llenos del Espíritu Santo? ¿Ustedes son llenos del Espíritu Santo? Maestros, capitanes de ruta, ¿son llenos del Espíritu Santo? ¿Verdad? Con razón a veces miramos pleito en la iglesia. Con razón a veces miramos carnalidad en la iglesia. Con razón sale pecado en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente hay cristianos que no caminan con el Señor, y en vez de ser beneficio a la iglesia, en vez de ser beneficio a nuestro pastor, en vez de ver gente salva y llegar al siguiente nivel, miramos puro pleito y contienda en nuestra iglesia. Hermanos, pero que sea eso lejos de nosotros, que Satanás se aleje de nosotros simplemente porque nosotros caminamos con el Señor. Otra vez les digo, ustedes están caminando con el Señor. Son llenos del Espíritu Santo, que se muestra el fruto del Espíritu, ese amor, esa paz, ese gozo, que cuando hablamos con usted se siente el amor, se siente el gozo, siente la paz, o vamos con usted y hay como una contienda con usted que no quiere saludar, y digo, vean qué pasó con este hermano, ¿verdad? Cristianos que no han caminado con el Señor, ¿verdad? Tal vez por eso hay los pleitos y la contienda en la iglesia. Por eso está viendo cada detalle y analizando todo lo que hace el pastor, pero en su propia vida no hace eso. Pero al siervo de Dios, usted es un detallista, ¿verdad? Que evitemos eso, hermanos, en nuestra vida. Que Satanás no cumpla sus propósitos en nuestra vida, ¿verdad? Qué triste que los cristianos mismos están cumpliendo el propósito de Satanás para destruir la iglesia. Quiero que vayan a 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Cristianos que caminen con el Señor, quieren ser de beneficio a la iglesia, quieren ser de apoyo a la iglesia, camine con el Señor. Quiero que miren aquí 2 Timoteo capítulo 3, versículo 8. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, la unidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todos me ha librado el Señor. Aquí miramos la diferencia del cristiano carnal y del cristiano espiritual, ¿verdad? Los cristianos carnales como Janes y Jambres, que resistieron al hombre de Dios, pero miramos a un Timoteo que tenía un caminar con Dios, y Pablo puede decir de él: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi unidad, amor y paciencia. Queridos hermanos, ¿qué tipo de cristiano quiere ser usted? ¿Quiere ser usado por Satanás para cumplir su propósito? ¿Quiere ser usado por el Señor para levantar al pastor, para que podamos hacer algo grande aquí en la iglesia? Pero esta noche decida, querido cristiano, no resistir a su Moisés, no causarle mal a su Pablo, y haga una decisión de caminar con el Señor. Lo mejor que usted puede hacer para ayudar a su iglesia es caminar con el Señor, tener esa comunión, esa relación con Dios más cercana, ¿verdad? Entre más caminamos con Dios, más reflejamos a Cristo en nuestra vida. Y no hay necesidad de tener pleitos, no hay necesidad de tener contienda. Si algo pasa mal en la iglesia, bueno, Dios es bueno, vamos a hacerlo mejor para la próxima vez. En vez de tener contienda, es que este hermano no hizo esto bien y esto, pues son hermanos que no están caminando con el Señor. Y debemos de caminar con el Señor, hermanos. Quiero que miren 2 Timoteo capítulo 3. Ya miramos allí Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 9, Colosenses 1, versículo 9. Mira lo que dice aquí Pablo a esta iglesia. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos de conocimiento y su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí Pablo está diciendo: yo estoy orando por ustedes, ¿verdad? La iglesia aquí en Colosenses está diciendo: estoy orando para ustedes, para que ustedes crezcan en el conocimiento. En otras palabras está diciendo: para que
que ustedes caminen con el Señor, hermanos. Sabe que de nuestro caminar con Dios nosotros agarramos nuestra espiritualidad. De nuestro caminar con Dios uno agarra su pasión para las cosas de Dios. En vez de estar allí, ¿verdad?, sin pasión, sin no querer hacer nada, oponiéndose siempre a las cosas del siervo de Dios, ¿verdad? Cuando uno camina con Dios, agarra su espiritualidad, agarra pasión para querer ser algo para Dios. Y el pastor dice, vamos a comenzar una iglesia, vamos a comenzar una conferencia, vamos a tener este evento. Y uno que camina con el Señor tiene pasión porque ha caminado con Dios, dice, sí, pastor, ahí vamos a estar, vamos a hacer algo grande. En vez de estar, vean, otro evento, ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué siempre estamos haciendo algo? Esas son las marcas de un cristiano que no está caminando con el Señor. Sabes que de su caminar con Dios uno sale diferente. Su actitud cambia, su amor cambia, su perspectiva cambia, su paciencia cambia. Porque es Dios el que cambia nuestras vidas, no el uno. Y entre más caminamos con Dios, Dios va cambiando nuestro corazón, Dios va cambiando nuestra mente. Pero entre más alejados de Dios, entre menos caminamos con el Señor, sí, podemos estar en la obra, podemos ser maestros y capitanes sin caminar con Dios, es muy cierto. Pero por eso los pleitos y las contiendas, por eso la oposición al hombre de Dios. Pero agárrese de Dios, querido hermano, camine con Dios. Esta noche haga una decisión. ¿Sabes qué? Es cierto, yo soy pleitero, yo soy contendioso, yo sí, a veces me pongo a las cosas del pastor, pero esta noche voy a hacer una decisión de caminar con Dios para que agarre la perspectiva de Dios. ¿Sabes que el plan de Dios para la iglesia es tener un pastor? ¿Verdad? Y cuando usted camina con Dios, usted entiende, wow, ese es el hombre de Dios que Dios ha puesto en mi vida. ¿Verdad? Al contrario, que no está caminando con Dios, y por eso Satanás se engaña y dice, man, ese hombre no sabe lo que está haciendo, esto y eso y eso, y comenzamos a causar más daño a la iglesia en vez de beneficio. ¿Verdad? ¿Qué tipo de cristiano quiere ser esta noche? ¿Quiere ser un cristiano que ayuda a su pastor? ¿O quiere ser un cristiano que está allí siempre criticando y siempre pleitando? Usted decide esta noche. Pero le aconsejo, mi querido hermano, si quiere ver la mano de Dios obrar en su vida, si quiere ver la mano de Dios obrar en su familia, no está cansado de los pleitos aún en su propia familia, no está cansado de todo eso, bueno, camine con el Señor. Camine con el Señor, mis queridos hermanos. No hay un consejo mucho mejor que les puedo dar en esta noche que si no, simplemente camine con el Señor. Usted va a mirar cómo su vida cambia, usted va a mirar cómo su corazón cambia, usted va a mirar el fuego de Dios encenderse en su corazón para siempre estar allí en las cosas de Dios. Y eso me lleva al punto número 2, no solamente caminar a Dios, podemos ayudar al pastor, al siervo de Dios, pero número 2, sea fiel a la obra del Señor. Sea fiel a la obra del Señor. Iglesia, ¿cómo es desanimante ver hermanos que no son fieles a la iglesia y a las actividades de la iglesia? El pastor hace actividades para nuestra vida espiritual y ahí está el cristiano carnal, otro evento, otra actividad. ¿Por qué tanto? Otra vez pidiendo dinero para la obra de Dios en vez de ser un cristiano fiel. Y si sabes qué es, yo ahí voy a estar, pastor. Sí, si es para Dios, gloria a Dios, vamos a hacer lo más posible en esta tierra. Sabes que Cristo viene pronto y no necesitamos que desmuir en las cosas de Dios. Al contrario, tenemos que hacer más para la obra de Dios. Pero el cristiano carnal ahí está otra vez y es inconstante en todos sus caminos. Y por eso es infiel a las cosas de Dios, ¿verdad? Tenemos una conferencia y no están allí, ¿verdad? Pero sí buscan recibir la bendición de tener todo eso, ¿verdad? Pero a veces somos infiel. Vamos a Salmo 122, Salmo 122. Sea fiel a la obra del Señor. Quiere ayudar al hombre de Dios, quiere ayudar a su iglesia y no ser piedra de tropiezo. No quiere ser usado por Satanás. Bueno, sea fiel a la obra del Señor. Salmo 122. Quiero que miren allí versículo 1. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ya conocemos este versículo. Dice la palabra de Dios, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Noten otra vez, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El versículo 1 dice, yo me alegré los domingos solamente cuando vamos a la casa de Dios, o solamente los miércoles. Aquí el salmista está dando implicación que todos los días se alegraba de ir a la casa de Dios. Y si las puertas de esta iglesia todos los días están abiertos y hay predicación cada noche, el cristiano debe ser fiel y estar allí en la casa de Dios. Por eso el salmista otra vez, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iremos. Pero Satanás usa a aquellos cristianos infieles
¿verdad? Esos cristianos que no son fieles a la casa de Dios, ¿verdad? Ellos son los que critican más, ¿verdad? Critican de lejos, ¿verdad? Critican al hombre de Dios, pero son los más infieles a la iglesia. Quiero, hermanos, que no quiere ser instrumento en las manos de Dios, sea fiel a la obra de Dios. Quiero que vamos a Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos capítulo 2, versículo 46. Pablo dice: Alejandro me ha causado muchos males. Que no seamos un Alejandro, que caminemos con el Señor, seamos cristianos espirituales, que seamos fiel a la obra del Señor. Hechos capítulo 2, hermanos, de Hechos 2, y quiero que miren ahí versículo 46. Mira, esta es la iglesia primitiva, y mira su alegría de ser fiel todos los días a la casa del Señor, y se preservando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Verdad? ¿Usted se alegra de estar aquí en la casa del Señor? ¿Verdad? Yo imagino que todos que están aquí están alegres, ¿verdad? Y nos debe dar alegría, hermanos. Y si usted no es fiel a la casa del Señor, ¿verdad? Haga también una decisión. Yo no voy a ser usado por Satanás para desanimar al pastor, para crear conflicto en el pastor. Voy a ser fiel a las cosas del Señor. Aquí miramos ejemplos de la iglesia primitiva que eran fiel a la casa de Dios constantemente, día tras día tras día, y Dios los bendecía por su fidelidad. Hermano, ser fiel, y vas a mirar cómo Dios bendice a nuestra iglesia. Pero no somos fieles a las cosas de Dios, no somos fieles a las actividades de la iglesia. Con razón hay tantos pastores renunciando el día de hoy, hay tantas iglesias cerrándose. Después los mismos cristianos que son infieles, ¿verdad? Después de que la iglesia se cierra, después de no tener actividades, los mismos cristianos infieles dicen: Señor, ¿por qué cerraste la iglesia? Señor, ¿a dónde vamos a ir a la iglesia? Señor, mis hijos necesitan la iglesia. Los mismos cristianos infieles, pero nunca apoyaron a su pastor ser fiel a la iglesia. Otra vez, con razón hay tantas iglesias que se cierran el día de hoy, porque hay cristianos infieles que no van a la iglesia. Pero que nosotros evitemos eso en nuestra vida espiritual, que nosotros decíamos: ¿sabes qué? Cada evento, cada actividad, ahí vamos a estar, ahí vamos a apoyar a nuestra iglesia, vamos a apoyar al hombre de Dios, porque queremos hacer y queremos glorificar a nuestro Cristo. La iglesia, ¿cómo necesitamos cristianos que sean no solamente fieles a la iglesia, pero fieles a la ganancia de almas? ¿Es fiel usted a la ganancia de almas? ¿Verdad? La palabra de Dios dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Sabes que muchas veces no tenemos sabiduría en nuestra vida porque somos infieles a la ganancia de almas, ¿verdad? Aquí hay mucho más de 500 personas en la iglesia, pero muchas veces en la ganancia de almas solamente hay como 300 personas. ¿Dónde está el resto de la iglesia? ¿Dónde está el resto de los hermanos? ¿Verdad? Con razón Dios no puede darnos más, porque mira nuestra fidelidad o infidelidad. Dice: yo no les voy a dar más de lo que son capaces. Pero al contrario, esta noche haga una decisión a Dios. Diga: ¿sabes qué, Señor? Yo voy a ser fiel a la obra, voy a apoyar al hombre de Dios, y vamos a hacer algo grande para el Señor. Hermanos, ¿usted no desea que su iglesia sea bendecida? ¿Usted no desea mirar más autobuses venir, con gente llena los autobuses, con gente llenándose aquí, recibiendo a Cristo? Y lo hemos visto y lo seguiremos viendo, primeramente Dios. Pero Dios puede hacer mucho más en nuestra iglesia. Dios puede hacer mucho más en las escuelas dominicales. Dios puede hacer mucho más en las clases de niños. Dios puede hacer mucho más con los jóvenes. Pero toma cristianos fieles que apoyen al hombre de Dios. A veces Dios en los cielos mira hacia la iglesia y dice: pues son infieles. ¿Para qué les voy a mandar más? ¿Para qué voy a bendecirlos con más? ¿Verdad? Apenas andan con lo que tienen, hermanos. Yo no quiero ser una iglesia así. Yo quiero apoyar al pastor. Yo quiero levantar las manos del pastor. ¿Verdad? Yo amo al pastor y quiero ver la bendición de Dios, no solamente en mi vida, en su vida, para que todos nosotros miremos la bendición de Dios en nuestra vida. Pero toma fidelidad a la obra del Señor. ¿Cómo necesitamos cristianos fieles, hermanos? Fieles no solamente a la casa de Dios, fieles a la ganancia de almas, pero fieles a leer la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Usted es fiel a leer la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿Es fiel a leer la palabra de Dios? No tienen que ir allí, pero Cristo dijo lo siguiente, ¿verdad? El tentador vino a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabes que usted y yo necesitamos la palabra de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces Satanás mira nuestra carnalidad y nuestro falto de conocimiento en las escrituras y dice: voy a usar a este hermano para causarle mucho daño al siervo de Dios.
¿verdad? Sea fiel a la palabra de Dios, hermanos. Cómase la palabra de Dios como Jeremías, en Jeremías 15, donde dice: yo vi tus palabras y me las comí y eran de gozo y alegría para mi espíritu. Hermanos, cuando usted se mete a la palabra de Dios y es fiel a la palabra de Dios, su vida es transformada. Pero tal vez la razón por qué no miramos vidas transformadas en nuestras vidas, en nuestra familia, es porque no somos fieles a la palabra de Dios. Sé fiel a la palabra de Dios. No sea un Alejandro. No diga de usted: Alejandro me ha causado muchos males. Y perdóname si hay un Alejandro aquí, ¿verdad? No estoy refiriendo a usted. Pero debemos ser fiel a la obra del Señor. Y número 3, hermanos, si es un mensaje sencillo, ¿verdad? Escuche la voz de su pastor. Escuche la voz de su pastor. Al 100% puedo decir esto con certeza: cada persona que ha desechado el consejo del pastor le ha ido mal, ¿verdad? A cada persona que ha desechado el consejo del pastor le ha ido mal, ¿verdad? Cada persona. Y cuando le va mal a ese cristiano, Satanás agarra de ellos y usa a aquellos para causar mucho mal, ¿verdad? Porque después le va mal, después de no obedecer lo que el pastor les dice, y le va mal, y después, porque le va mal, comienzan a criticar al pastor y decir: bueno, el pastor nunca me ayudó. El pastor no estuvo allí cuando yo lo necesitaba, pero él te dio consejo, él les dio consejo, él nos dio consejo, y es uno que decidió no escuchar el consejo del pastor. Y después Satanás mira su amargura, mira la amargura que entra y dice: me voy a agarrar de para que comience a criticar. Y ahí está el hermano, ahí está la hermana criticando al pastor: ese pastor no me ayudó, no es un pastor, no sirve, ¿verdad? Porque yo necesitaba su ayuda y nunca me ayudó. Pero no es cierto. Uno desecha el consejo del pastor, ¿verdad? Vamos a 2 de Timoteo. Quiero que miren otra vez un detalle aquí en el testimonio de este hombre llamado Alejandro que Pablo menciona. 2 de Timoteo capítulo 4, capítulo 4, versículo 14. Quiero que miren aquí lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Noten esta segunda parte, versículo 15: guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Lo que Pablo está diciendo aquí es: él se ha opuesto al consejo que yo le di, ¿verdad? Yo le di consejo y él no quiso escuchar. Y hermanos, cuando usted dice: yo no voy a obedecer al pastor, yo no necesito al pastor, yo sé más que el pastor, ¿verdad? Pero cuando usted hace eso, hermanos, usted no entiende que usted está causando mal para su vida espiritual. Y debemos de aprender a escuchar la voz de nuestro pastor. Sabes que nuestro pastor no está aquí para causarte daño. Al contrario, él vela por vuestras almas. Él desea lo mejor para usted, porque entre mejor le va a usted, mejor le va a la iglesia, ¿verdad? No está aquí tratando de hacerse rico del ministerio, no, en ninguna manera. Quiere lo mejor para su vida espiritual, hermanos. Y cuando uno desecha el consejo, hermanos, solamente le está ayudando a Satanás cumplir sus propósitos en la iglesia, ¿verdad? No sea un Alejandro que se opone a las palabras del hombre de Dios. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9. 1 Timoteo 1, 19. Quiero que miren aquí lo que dice la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo 1, 19. Dice la palabra de Dios diciendo: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan no blasfemar. Otra vez, aquí está otro ejemplo de este hombre que desechó la fe, ¿verdad? Se naufragó porque no escuchó el consejo. Querido joven que está aquí, ¿verdad? Escucha el consejo de su pastor. No diga usted pensar más sabio. Cuando el pastor le dice: hey, no hables con aquel, no hables con aquella, no te conviene, y tú decides seguir hablando con esa persona o seguir haciendo lo que le da la regalada gana, tú estás cumpliendo el propósito de Satanás en tu vida para destruir más la iglesia en vez de beneficiar a tu iglesia. Querido hermano, querido pareja, aquí cuando el pastor da consejo, ¿verdad? Escuche el consejo, porque si no somos instrumentos en la mano de Satanás. Y la palabra de Dios dice: cuando desobedecemos a nuestro pastor, en realidad somos antibíblicos. Porque mira lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y quiero que miren versículo 17. Ya lo acabamos de leer, pero lo voy a leer una vez más.
Hebreos 13:17. Dice la palabra de Dios lo siguiente: obedecer a vuestros ¿qué? Tal como usted usa el versículo de hijos, obedecer a vuestros padres, usted debe usar este versículo también. Tal cuando sus hijos desobedecen y usted le tira ese versículo, hey, hijos, obedecer a vuestros padres, ¿verdad? Usted debe aplicar ese versículo en su vida, ¿verdad? Y los hijos deben de tirarle a sus padres, hey, obedecer a vuestros pastores, ¿verdad? Esto es la palabra de Dios, y eso es lo que la palabra de Dios dice, que debemos de obedecer a vuestros pastores. Pero ahí no para solamente, hermanos, dice, y sujetaos a ellos. Debemos sujetarnos a sus autoridades. Obviamente yo entiendo que hay pastores que han usado su liderazgo para mal, hermanos, pero gloria a Dios que este no es el caso aquí en nuestra iglesia. Tenemos un siervo de Dios que quiere lo mejor para nosotros, quiere ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas, y nosotros causamos mucho mal cuando no escuchamos su voz. Hermanos, una vez más, obedecer a vuestros pastores y sujetar a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. La palabra de Dios aquí dice que esto no es provechoso. Hermano, ¿quiere ver la bendición de Dios en su vida, en su familia, con sus hijos? En inglés, en español lo voy a traducir, dice, you reap what you sow. Lo que tú sembras vas a cosechar. Y si siempre estás poniendo al pastor y lo que él dice, no caminas con el Señor, eres un cristiano carnal, no eres fiel a la obra de Dios, bueno, Satanás va a usar tu vida, y va a causar muchos males en tu vida. Pero qué gran beneficio y qué gran bendición es cuando nosotros aprendemos a caminar con Dios. Somos cristianos espirituales y miramos el pastor a la perspectiva de Cristo, que nos dio un pastor, y seguimos al pastor. Somos fieles a la iglesia. Y después, por último, dije que escuchamos su voz, ¿verdad? Vamos a ser un pueblo bendecido. Vamos a ser una iglesia bendecida. Y Dios desde los cielos mira a nuestra iglesia porque hacemos estas tres cosas claves y dice, ¿sabes qué? Voy a bendecir a la iglesia con más. Van a mirar mi poder y mi mano obrar en su iglesia. Yo no sé usted, querido hermano, yo quiero ver esa bendición en mi vida, ¿verdad? Y para ver esa bendición yo deseo caminar con el Señor todos los días. Yo no quiero ser usado por Satanás. Nadie aquí quiere ser usado por Satanás, ¿verdad? Nadie quiere, ¿verdad? Yo quiero ser usado por el Señor, ¿verdad? Si eso es usted, debe hacer decisiones el día de hoy. Y si sabes qué, es verdad, yo he criticado al pastor. Sí, es cierto, yo he salido de esta iglesia y he hablado mal, ¿verdad? He tenido un grupo, ¿verdad? Y he hablado mal y chismeado. Pero debe arrepentirse, hermanos. Debe venir al altar y decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. La razón por qué las cosas no van bien en mi vida es porque estoy haciendo eso. Le he causado muchos males. Soy objeto o soy usado por Satanás. Y debe de venir a este altar, hermanos, y orar y decir, ¿sabes qué, Señor? Por favor, aleja a Satanás de mí. Que no sea eso. Mira, tal vez es usted que está hablando, ¿verdad? Tal vez usted ha sido instrumento y tiene que venir al altar. Tal vez hay otros aquí que dicen, no, yo he apoyado al pastor. Y gloria a Dios, venga al altar y ore por su pastor, ¿verdad? Para que sigamos avanzando la obra de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros. Señor, muchas veces nosotros hemos sido usados por Satanás para causar mucho mal en la iglesia. Señor, hay muchas iglesias el día de hoy que ya no tienen pastor, simplemente porque hay cristianos carnales, pleiteros,